Un saludo cordial, amigo, amiga que se aproxima con nosotros al lenguaje de los ancestros. Imanayata Kangi, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Vamos a recordar de inmediato la clase pasada. Hatarishunchi, levantémonos. Ñaupaman katishun. Sigamos adelante. Shuk shunguya, shuk yuyaya, shuk maquilla. Un solo corazón, una sola mente y un solo puño. Shuk shunguya, un solo corazón. Shuk yuyaya, una sola mente. Shuk maquilla, un solo puño. Aprendamos. En esta lección aprenderemos nuevas consignas del pueblo indígena. Marta Santillán tiene la palabra. También hemos escuchado amashua, amayuya, amaquilla. Significan no ser ladrón, no ser mentiroso y no ser perezoso. Amashua, no ser ladrón. Amayuya, no ser mentiroso. Amaquilla, no ser perezoso. Huyayay, Ecuador. ¡Viva Ecuador! Huyayay, Aviala. ¡Viva América! Huyayay, Pachamama. ¡Viva la madre naturaleza! O ¡viva el universo! Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Amashua, amayuya, amaquilla, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser perezoso. Amashua, no ser ladrón. Amayuya, no ser mentiroso. Amaquilla, no ser perezoso. Huyayay, Ecuador, viva Ecuador. Huyayay, Aviala, viva América. Huyayay, Pachamama, viva la madre naturaleza o el universo. En la próxima lección. Cuando volvamos a estar juntos, aprenderemos a dar la hora en quichua. Esperamos contar con su sintonía. Shuk Punjakaman. Hasta otro día. ¿Qué tal, amigo, amiga? Ali Shamushka. Bienvenido, bienvenida. En nuestro encuentro anterior aprendimos algunas consignas. Vamos a revisarlas brevemente. Amashua, amayuya, amaquilla. Significan no ser ladrón, no ser mentiroso y no ser perezoso. Huyayay, Ecuador. ¡Viva Ecuador! Huyayay, Aviala. ¡Viva América! Huyayay, Pachamama. ¡Viva la madre naturaleza! O ¡viva el universo! Aprendamos. Conocer qué momento del día es siempre muy importante para realizar a tiempo nuestras actividades. Hoy aprenderemos a preguntar y a dar la hora en quichua. Recordemos que pacha significa tiempo o espacio. Pasemos a la práctica. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 7 de la mañana. kanchis pacha tutamanta mikan. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 3 de la tarde. kimsa pacha chishimikan. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 8 de la noche. pusak pacha tutamikan. Ponga atención cuando se trata de dar la hora al mediodía. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 12 del mediodía. chungaishkay pacha chaupipunja mikan. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 7 de la mañana. kanchis pacha tutamanta mikan. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 3 de la tarde. kimsa pacha chishimikan. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 8 de la noche. pusak pacha tutamikan. ¿Qué hora es? Imapacha takán, Son las 12 del mediodía. chungaishkay pacha chaupipunja mikan. En la próxima lección.
Algunas preguntas y respuestas sobre la hora y los tiempos es lo que tendremos en nuestra nueva clase. Kayakaman. Hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la lengua de los ancestros. En la clase anterior aprendíamos a preguntar y a dar la hora. Aquí un recuento. Recordemos que pacha significa tiempo o espacio. ¿Qué hora es? Imapacha takan, Son las 7 de la mañana. kanchis pacha tutamanta mikan. ¿Qué hora es? Imapacha takan, Son las 3 de la tarde. kimsa pacha chishimikan. ¿Qué hora es? Imapacha takan, Son las 8 de la noche. pusak pacha tutamikan. Ponga atención cuando se trata de dar la hora al mediodía. ¿Qué hora es? Imapacha takan, Son las 12 del mediodía. chungaishkay pacha chaupipunja mikan. Diálogo. Recuerde que para practicar esta lección deberá retornar a aquellas en las que aprendíamos los números y a mencionar esos momentos de la jornada, el día, la tarde, la noche. Enseguida, algunas preguntas y respuestas. ¿A qué hora regresas? Imapacha tatigramungi, Vuelvo en la tarde. chishimi tigramusha, Vuelvo en la mañana. tutami tigramusha. Vuelvo en la noche. Kutin Rimapai, por favor, habla otra vez. ¿A qué hora regresas? Imapacha tatigramungi, Vuelvo en la tarde. chishimi tigramusha, Vuelvo en la mañana. tutami tigramusha. Vuelvo en la noche. En la próxima lección. Cuando volvamos a encontrarnos, hablaremos sobre los nombres y sus significados. Los esperamos. Shukpunja Kaman. Hasta otro día. Sumak Punja. Alisha Mushkamashi. Un lindo día. Bienvenido, bienvenida, amigo, amiga. La clase pasada practicábamos algunas oraciones que tenían que ver con los momentos del día. ¿A qué hora regresas? Imapacha tatigramungi, Vuelvo en la tarde. chishimi tigramusha, Vuelvo en la mañana. tutami tigramusha. Vuelvo en la noche. Aprendamos. Quienes fueron nombrados en lenguaje ancestral tienen en su nombre muchos misterios. Descubramos algunos de ellos con Marta Santillán. Kurikamak significa el que cuida el oro. Kamak, el que cuida. Kuri, oro. Kurikamak, el que cuida el oro. Tupac Amaru es un ser muy respetable. Tupac significa eminencia, alguien respetable. Amaru significa reptil, dios de la sabiduría. Reptil que merece respeto. En el mundo andino la serpiente es un animal que merece respeto. Tupac Amaru significa entonces un ser muy respetable. Ariruma Kowi. Ariruma, árbol de la paz. Kowi, conejo. Nina Pakari, fuego del amanecer. Nina, fuego, Pakari, amanecer. Nina Pakari, fuego del amanecer. Rumiñahui significa literalmente cara de piedra. En el mundo andino, la roca es símbolo de energía. Entonces, Rumiñahui quiere decir hombre lleno de energía. Kutin Rimapai, por favor, habla otra vez. Kurikamak, el que cuida el oro. Tupac Amaru, un ser muy respetable. Ariruma Kowi. Ariruma, árbol de la paz. Kowi, conejo. Nina Pakari, fuego del amanecer. Rumiñahui significa literalmente cara de piedra. En el mundo andino, la roca es símbolo de energía. Entonces, Rumiñahui quiere decir hombre lleno de energía. En la próxima lección. Alisha Mushkamashi. Amigo, amiga, bienvenido, bienvenida. En la clase pasada
conocíamos los significados de algunos nombres. Tiempo de recordar. Curicamak significa el que cuida el oro. Camak, el que cuida. Curi, oro. Tupac Amaru. Tupac significa eminencia, alguien respetable. Amaru significa reptil, dios de la sabiduría. Reptil que merece respeto, un ser muy respetable. Ariruma Kowi. Ariruma, árbol de la paz. Kowi, conejo. Nina Pakari, fuego del amanecer. Nina, fuego. Pakari, amanecer. Nina Pakari, fuego del amanecer. Rumiñahui significa literalmente cara de piedra. En el mundo andino, la roca es símbolo de energía. Entonces, Rumiñahui quiere decir hombre lleno de energía. Aprendamos. Y a propósito de los nombres, aquí un breve diálogo al respecto. ¿Cómo se llama tu hijo? Campachúrica y Mashutitacán. Mi hijo se llama Rumiñahui. Ñucachurica, Rumiñahui Shutimican. ¿Cómo se llama tu hija? Campa Ushika y Mashutitacán. Mi hija se llama Sisa. Ñuca Ushika, Sisa Shutimican. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. ¿Cómo se llama tu hijo? Campachúrica y Mashutitacán. Mi hijo se llama Rumiñahui. Ñucachurica, Rumiñahui Shutimican. ¿Cómo se llama tu hija? Campa Ushika y Mashutitacán. Mi hija se llama Sisa. Ñuca Ushika, Sisa Shutimican. En la próxima lección. Cuando volvamos a encontrarnos, incrementaremos nuestro vocabulario con palabras nuevas. Los esperamos. Gracias por su sintonía. Yupaychanchi, Uyashkamanda. Cordiales saludos a quienes siguen este espacio que nos acerca al lenguaje ancestral. Como es nuestra costumbre, iniciamos con un resumen de la clase pasada. ¿Cómo se llama tu hijo? Campachúrica y Mashutitacán. Mi hijo se llama Rumiñahui. Ñucachurica, Rumiñahui Shutimican. ¿Cómo se llama tu hija? Campa Ushika y Mashutitacán. Mi hija se llama Sisa. Ñuca Ushika, Sisa Shutimican. Aprendamos. Bienvenida, Marta. Qué gusto compartir contigo. Yupaychani Sandra, ñukapash kushihushka mikani, kutin kikin wantandana hushpa. Gracias, Sandra. También me alegra compartir el tiempo contigo. Las referencias a la madre coparán nuestra entrega de hoy. Madre en quichua, como ya sabemos, se dice mama. Mama es una palabra que tiene una gran carga de respeto, ligado al milagro de la maternidad y el papel de la mujer en la comunidad. Pasemos a la práctica. Madre, Mama, país, mamayacta, Asamblea Nacional, mama tandanahui, Constitución, mama kamachi, capital, mama kulki, mar, mama kucha, medio ambiente, pachamama. Diálogo. La madre ama a sus hijos. Mamaka, paipa wawakunata huyanmi. La Constitución garantiza nuestros derechos. Mama kamachika, ñukanchi hayñikunata paktachishka kachunmi rikun. Aprendamos a respetar el medio ambiente. Pachamamata huyashpa, pakta kausashun. Invierto mi capital en mi país. Ñuka mama kulkitaka, ñuka llaktapi michurani. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. La madre ama a sus hijos. Mamaka, paipa wawakunata huyanmi.
La Constitución garantiza nuestros derechos. Mama kamachika ñukanchik hayñikunata paktachishka kachunmi rikun. Aprendamos a respetar el medio ambiente. Pachamamata huyashpa pakta kawsashun. Invierto mi capital en mi país. Ñuka mama kullkitaka ñuka llaqtapimi churani. En la próxima lección. Gracias amigos por acompañarnos. Cuando nos encontremos en la siguiente oportunidad, aprenderemos nuevas palabras y expresiones en el lenguaje ancestral. Saludos a todos. Iniciamos como siempre con un repaso de la audición anterior para avanzar seguros en el aprendizaje del runashimi o lenguaje humano. Madre. Mama. País. Mama llaqta. Asamblea Nacional. Mama tandanahui. Constitución. Mama kamachi. Capital. Mama kulki. Mar. Mama kucha. Medio ambiente. Pachamama. La madre ama a sus hijos. Mamaka paypa wawakunata huyanmi. La Constitución garantiza nuestros derechos. Mama kamachika ñukanchik hayñikunata paktachishka kachunmi rikun. Aprendamos a respetar el medio ambiente. Pachamamata huyashpa pakta kawsashun. Invierto mi capital en mi país. Ñuka mama kullkitaka ñuka llaqtapimi churani. Aprendamos. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra. Hoy hablaremos sobre tecnología, y es que el quichua, como lengua viva, camina a la par del tiempo y las actividades de los seres humanos. Tecnología se dice pakchi yachay, o también pakchi ruray. Pasemos a la práctica. Máquina. Kuyuri hillanta. Técnico. Pakchi yachak. Computador. Karuyari. Teléfono. Antanikik. Telefax. Karuyari wiyak. Televisor. Yawir karikwi. Receptor de radio. Ankiyachik. Diálogo. Soy técnico en computadores. Karuyari manta pakchi yachakmi kani. El teléfono es útil para comunicarnos. Antanikijka karumanta shukunawan rimangapakmi ali. La radio nos informa de inmediato. Uyana antaka ñapashmi willan. Kutin rimapay, por favor, dímelo otra vez. Soy técnico en computadores. Karuyari manta pakchi yachakmi kani. El teléfono es útil para comunicarnos. Antanikijka karumanta shukunawan rimangapakmi ali. La radio nos informa de inmediato. Uyana antaka ñapashmi willan. En la próxima lección. De la tecnología volveremos la vista hacia el maíz. En la radio todo es posible, pero será en nuestra nueva clase. No falten. Qué bueno encontrarnos. Un gran abrazo. La tecnología fue el motivo de nuestra clase pasada. Tiempo de recordar. Máquina. Kuyuri hillanta. Técnico. Pakchi yachak. Computador. Karuyari. Teléfono. Antanikik. Telefax. Karuyari wiyak. Televisor. Yawir karikwi. Receptor de radio. Ankiyachik. Soy técnico en computadores. Karuyari manta pakchi yachakmi kani. El teléfono es útil para comunicarnos. Antanikijka karumanta shukunawan rimangapakmi ali. La radio nos informa de inmediato. Uyana antaka ñapashmi willan. Aprendamos.
Marta, un gran saludo. Yupaychani, kikinbakpash mashi Sandra. Para ti también, amiga Sandra. El maíz en el mundo indígena tiene una gran significación, como alimento, como ofrenda, como símbolo de la generosidad de la tierra. Maíz, ya lo sabemos, se dice Sara. Pasemos a la práctica. Mazorca. Sara Kurunda. Sembradío de maíz. Sara Chakra. Hoja de maíz. Sara Fanga. Pan de maíz. Sara Tanda. Tamal. Sara Machu. Diálogo. Tu sembradío de maíz es grande. Kampa Sara Chakraka Hatun Mikan. Traje unas mazorcas para hacer pan de maíz. Sarata Apamurkani, Sara Tanda Tarurangapak. Envolvemos con hojas de maíz unos tamales. Sara Machutaka, Sara Fanga Wanmi Piyunchi. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Tu sembradío de maíz es grande. Kampa Sara Chakraka Hatun Mikan. Traje unas mazorcas para hacer pan de maíz. Sarata Apamurkani, Sara Tanda Tarurangapak. Envolvemos con hojas de maíz unos tamales. Sara Machutaka, Sara Fanga Wanmi Piyunchi. En la próxima lección. Cuando nos volvamos a encontrar en las ondas de radio pública, hablaremos de la famosa yapa. Esperamos que nos acompañe. Shuyashun mi mashikuna, Kayakaman. Un abrazo, amigos. Bienvenidos. Antes de avanzar, recordemos la clase pasada donde el maíz era el protagonista. Mazorca. Sara Kurunda. Sembradío de maíz. Sara Chakra. Hoja de maíz. Sara Fanga. Pan de maíz. Sara Tanda. Tamal. Sara Machu. Tu sembradío de maíz es grande. Kampa Sara Chakraka Hatun Mikan. Traje unas mazorcas para hacer pan de maíz. Sarata Apamurkani, Sara Tanda Tarurangapak. Envolvemos con hojas de maíz unos tamales. Sara Machutaka, Sara Fanga Wanmi Piyunchi. Aprendamos. ¿Qué tal, Marta? ¿Dispuesta a nuestro encuentro diario? Por supuesto, Sandra. Muy contenta de estar con nuestros amigos y amigas oyentes. En el comercio de alimentos, en el mundo indígena y mestizo, existe una añadidura, un pequeño regalo que tradicionalmente los vendedores agregan a quienes adquieren sus mercancías, una especie de regalo que creen que traerá de vuelta al comprador. Esta particular costumbre se denomina como yapa, que significa un poquito más o un poquito de más, y de esta palabra se derivan muchos significados y expresiones. Dentro de nuestras costumbres ancestrales y como parte de nuestra vida, tenemos el llamado malina, que también le conocen como la probana. Esto es un adelanto a la compra. Pasemos a la práctica. Suma. Yapay. Aumentar. Yaparina. En exceso. Demasiado. Yapata o yapaya. Diálogo. Si compra, le daré una yapa. Randijpica, yapashpami kusha. Darame un poquito más, mamita. Yapachishpa karawangi mamaya. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. Si compra, le daré una yapa. Randijpica, yapashpami kusha. Darame un poquito más, mamita. Yapachishpa karawangi mamaya. En la próxima lección. Gracias por acompañarnos. En nuestra nueva lección tendremos algo de poesía. Pronto estaremos juntos para compartirla. Amigos, qué gusto contar con su compañía. Hoy la poesía nos espera, pero antes repasaremos nuestra anterior entrega. Suma. Yapay. Aumentar. Yaparina. En exceso. Demasiado. Yapata o yapaya. Si compra, le daré una yapa. Randijpica, yapashpami kusha.
Darame un poquito más, mamita. Yapachishpa karawangi mamaya. Aprendamos. Hoy, como lo anunciamos, tendremos poesía, Marta. Así es, Sandra, una hermosa poesía. Del libro Taruca, la venada, tomaremos unos fragmentos del poema del mismo nombre, escrito por Doroteo Guzmán de la provincia de Chimborazo. Taruga precisamente significa venado o venada. Poesía se dice arawi. Pasemos a la práctica. Venadita arisca, de su madre seguidora. Taruguita manjarishka, mamata katirajugya. Yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Ñuka kapitaj katisha, ñuka apunchikya. Si detrás de ti no voy, yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Kanta mana katishpaka, ñuka kapitaj katisha, ñuka apunchikya. Venadita arisca, de su madre seguidora. Yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Si detrás de ti no voy, yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Taruguita manjarishka, mamata katirajugya. Ñuka kapitaj katisha, ñuka apunchikya. Kanta mana katishpaka, ñuka kapita katisha, ñuka apunchikya. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Taruguita manjarishka, mamata katirajugya. Ñuka kapitaj katisha, ñuka apunchikya. Kanta mana katishpaka, ñuka kapita katisha, ñuka apunchikya. En la próxima lección. Esperamos que esta entrega haya sido de su agrado. Fue una forma de celebrar nuestra 100ª lección. Gracias por caminar con nosotros. Yupaychani mashikuna. Gracias, amigos y amigas, compañeros y compañeras de la vida.